Saludos, buenas noches, señores. Bueno, buenas noches a todos los que se encuentran aquí. Buenos días al que está en otro país. Y nada, señores, estamos nuevamente por aquí para eh, explicar este nuevo estudio, analizarlo con ustedes aquí. Y, y nada, y vamos a sacar lo mejor de este video. Así que siéntase cómodo, señores. Hagan un favor, compartan este video a quien usted crea que le pueda servir de algo. Este tema es un tema muy interesante, demasiado interesante, porque es un tema que como que va en contra de lo que de todo lo que la gente piensa y siempre ha creído. Y quisimos hablar ese tema aquí con ustedes, ¿ok? Así que, señores, ustedes saben, como siempre le decimos a ustedes, que nosotros somos estudiadores bíblicos independientes con casi 70,000 horas de estudio bíblico. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso nos lleva a nosotros a entender y comprender la Biblia eh, a un entendimiento más por encima de lo que es un entendimiento básico. Sí, Lo que comúnmente cualquier persona de a pie entiende. Y nosotros venimos por aquí estudiando la Biblia con ustedes, hablándola con ustedes desde otro punto de vista, más un punto de vista racional, ya que todo el mundo estudia la Biblia desde el punto de vista emocional y eso es lo que tiene a la persona que no entienda mucho lo que leen cuando de la Biblia se trata. En todo este tiempo, ya llevamos años diciéndole a ustedes de que la Biblia se trata de cómo el mundo debe de funcionar y de cómo el ser humano debe de convivir aquí. Ya basándonos en eso, entonces vemos que la Biblia se basa más de política o geopolítica. sí, Y desde ese punto de vista es que nosotros la explicamos. Y cuando se habla de política, se está hablando de un punto ya de vista racional. ¿Ok? Porque la gente, como le dije, comete el error que la lee y la lee personalmente. Lee la Biblia desde un punto de vista emocional y por ende la lee a título personal. y atado a pasiones. Exacto. Entonces, eso te va a conllevar a ti a tú estar malentendiéndola. Vuelvo y repito, como he dicho en videos anteriores, si a ti te ayudó de esa forma, como de manera de herramienta, y te ayudó a tú salir de cualquier dificultad que tú estés pasando, o cualquier, lo que sea, vicio, dejarte un cigarrillo, cualquier droga por ahí, eso está bien, eso está perfecto, eso está muy bien, pero por eso no podemos ignorar de qué se trata. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Ok? Entonces, dicho eso ya, quisimos titular el video ¿Cuál es el nombre de Jesús? Y yo sé que va a ser un tema muy controversial porque la gente entiende que el nombre de Jesús es Jesús, literalmente. O sea, cuando le dicen en el nombre de Jesús, la gente ya lo entiende ya que es Jesús, como siempre se han venido repitiendo, que es Jesús, la Sí. gente lo entiende. Exacto. Y tiramos este video, señores. Ustedes saben que hace como 10 meses atrás, casi un año, nosotros hicimos el video de los tiempos de Noé. Como los tiempos de Noé. Como los días de Noé. Exacto. Entonces, ya por ahí anda el amigo de nosotros, Flecha Antigua, y tiró ese tema. Y yo estoy seguro que este tema
ellos también lo van a sacar. ¿Y está mal eso? No, no está mal eso. Pero nosotros conocemos las intenciones de la gente y basado en las intenciones está súper mal. ¿Y por qué, muchachos, está súper mal? Porque nosotros somos un canal pequeño y la gente ve por los ojos. Y mientras más grande sea, ellos entienden y comprenden de que tienen más veracidad de lo que hablan y de lo que dicen y de lo que afirman, el cual es totalmente mentira porque es un engaño. Mientras más grande sea, recuérdate que menos autoridad puede hablar abiertamente. Mientras más grande sea, menos puede hablar. ¿Ok? Y por eso te lo estamos diciendo hacia la gente, porque hay gente que se confunden. Ven, ¿sabes? Porque aquí vienen gente de la de ellos, vienen aquí y quieren a nosotros corregirnos sin saber el historial de nosotros, ni el tiempo que nosotros tenemos dedicado a estudio bíblico, ni nada de eso. Por eso les digo a ustedes que tenemos casi 70,000 horas de estudio bíblico, que o sea, que no estamos relajando, que sabemos lo que te estamos diciéndote a ti. Entonces esa casi 70,000 horas nos llevó a nosotros a un nivel de que nosotros a ejercitar nuestra mente, Su sentido. nuestro sentido, al punto en que para nosotros no es necesario, por ejemplo, la herramienta de, La concordancia de Strong. de la concordancia Strong, nosotros no la utilizamos. La utilizamos en sentido de buscar versos rápidos y dónde dice tal cosa. En ese sentido la utilizamos, pero no para que nos diga qué quiere decir tal palabra. ¿Ok? A ese nivel fue que nos llevó ese tiempo. ¿Ok? Y digo eso porque se confunden y vienen para acá confundidos, pensando que aquellos, como son más grandes y están diciendo una cosa diferente a la de aquí, ellos están correctos y nosotros estamos equivocados. ¿Entiendes? Entonces, así no es. ¿Ok? Y Sí, por claro. eso le quise decir eso, para que lo sepan. Sí, claro. Tú sabes que también con eso del nombre de Jesús, tú sabes que muchas personas está claro y está preciso de que la J se la inventaron hace 500 años atrás. Nosotros sabemos todo eso. Antes de una persona que nos escuche por primera vez omitir un comentario y que no, que la J fue inventada, nosotros sabemos todo eso, nosotros sabemos. Para que te ahorre esos comentarios de que la J fue inventada, nosotros sabemos todo eso. Sí. Lo que nosotros estamos hablando es aquí, ¿cuál es el nombre de Jesús? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Y religiosamente, cuando tú le preguntas a un cristiano convencional, usted le hace la pregunta, ¿cuál es el nombre de Jesús? Rápidamente, el cristiano convencional va a decir rápidamente, bueno, claro que es Jesús. Hay otro que no, como le acabo de mencionar, otro dice, no es Jesús, porque la J se la inventaron hace 500 años atrás. Pues Yeshua, entonces. Es Yeshua, entonces, que se llama. Entonces, ya nosotros sabemos todo eso. Por eso es que nosotros nos omitimos a repetir lo que todo el mundo dice, porque sabemos y comprendemos que tanta se repite la cosa que vamos a estar en el marco de la ignorancia, mi gente. Por eso usted no ve nunca que nosotros estamos viniendo por aquí repitiendo la cosa que hemos escuchado por ahí de un fulano. Entonces, nosotros hablamos de ese tema del nombre de Jesús hace varios años. Nosotros en ese entonces estábamos en el carro. Los que no han visto los videos de nosotros viejos ya de hace varios años, saben que nosotros hablábamos en un carro, pero antes del carro nosotros hablábamos dentro de con la pizarra y dentro de una casa. Y después, sí, porque hay personas que nos comenzaron a ver a nosotros desde el carro. Desde el carro. Y piensan que desde el carro fue que nosotros comenzamos. No, nosotros hemos venido caminando mucho. Exacto. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los videos en un parque? Exactamente. Hemos venido caminando con el tiempo que nosotros llevamos, con ustedes que llevan varios años, que no han visto a nosotros un parque sentado.
no han visto en un carro sentado, no han visto en una casa hablando parado. Y ahora actualmente estamos aquí sentados, la pizarra atrás. Hemos buscado la diferente manera de que el mensaje salga a lo que nosotros queremos explicarle a las personas qué es lo que el libro está narrando y está diciendo. En esta ocasión nosotros vamos a estudiar eso juntos. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Exacto. Y como tú le dijiste, sí, hermano, si usted entiende y comprende que es Jesús, literal, en resumida cuenta, estás equivocado. Pero antes de que, o sea, te enoje o lo que sea, escucha, por lo menos, ¿sabes? Lo que uno va a explicar aquí para que quizás tú puedas entender por qué te lo estamos diciendo. ¿Me entiendes? Porque nosotros lo que le damos fue ignorancia de nuestros padres. Tu papá te decía a ti algo a ti, que él heredó de sus ancestros y así, o sea, basándonos en la ignorancia, repitiendo lo que un sacerdote decía. Ok, entonces ya es hora de que nosotros, todos aquí, que sabemos leer y tenemos la Biblia aquí, independientemente de que haya sido manipulada o trastocada y todo eso, está ahí. Y de aquí es que nosotros estudiamos ese libro y sin buscar libros adicionales que contran un libro a la cueva de Qumran y vamos a leer ese, nada de eso. Aquí lo hacemos con eso. Ok, entonces, como le dije, si usted entiende que es Jesús, estás equivocado, 1000 por 1000. Y no es porque lo decimos nosotros, no, es porque está aquí escrito. Lo que pasa es que las personas lo han malentendido. Sí, y él a veces que tanto se repite que esa repetidera la convierte en una verdad. Exacto. Entonces, ya el tiempo de la ignorancia ya se terminó. El que quiera seguir la ignorancia, ahí están estos pastores que andan por ahí. Como tú lo quieras, de todos los sabores y de todos los tipos. Pero el tiempo de la ignorancia ya se acabó. Si usted desea de su alma y su corazón y su ser por dentro, le grita a usted que usted quiere saber algo, entonces ya está el tiempo de que nosotros aquí, que somos igual que usted y estamos abajo de la pirámide, estamos abajo, tenemos que empezar a indagar y a cuestionar, porque todo lo que se nos fue dicho fue basado en la ignorancia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es mentira, que fue malentendido, que fue mal comprendido. ¿Ok? Eso usted lo puede dar por hecho. Entonces muchas personas creen que el nombre de Jesús es literalmente Jesús. Sí, claro. Y yo sé, y tú también sabes, la gente también sabe que están aquí, que estamos en Biblia, saben que nos van a decir nosotros verso bíblico. Sí, claro. Claro, pero vamos a leerle primero el primer verso que está escrito en Juan capítulo 1, verso 12. Vamos a leerle ahí. Juan capítulo 1, verso 12, mi gente. El tema de hoy, el tema a tratar, saludo a Cintia Paliza que anda por ahí, sintonía, esperemos que se encuentre bien allá en Argentina. El tema a tratar el día de hoy es cuál es el nombre de Jesús. Y vamos a comenzar a leer el primer verso a donde está en Juan capítulo 1, verso 12. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice ahí. En los que creen en su nombre. Y la pregunta que queremos hacerle aquí a la gente, ¿qué es el título? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Porque ahí está diciendo, más todo lo que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y rapidito ahí, para que vayan pensando, vamos a leerle aquí rápidamente en Hechos, capítulo 12, capítulo 4, Hechos, capítulo 4, verso 12. Hechos 4 o 12, mi gente. Vamos a leerle ahí de un pronto. Y dice ahí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Aquí dice otra vez, menciona la palabra nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí. Entonces, ese es que nosotros estamos por aquí hablándole de eso, de cuál es el nombre de Jesús, porque hay dos versos ahí donde uno lo lee y te dice a ti el primero que para todo aquel que cree en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y aquí en Hechos, capítulo 4, verso 12, te dice a ti, y no hay otro nombre. Si nosotros lo entendemos y lo comprendemos, que se está hablando de un nombre literal, ahí la gramática en Juan capítulo 1, verso 12, debería decir así, de la siguiente manera: mas a todo lo que le recibieron, en los que creen en Jesús, para todo aquel que entiende que el nombre de Jesús es Jesús, debería decir así la gramática: mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también aquí te dice a ti en los Hechos, capítulo 4, verso 12, te hubiese dicho a ti la gramática también, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro Jesús bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si nosotros lo entendemos y lo comprendemos, que si se está hablando de Jesús literal, entonces debería decir así la Biblia, la gramática. No decir como se lo leímos al principio. Es más fácil y es más entendible así. Sí. O sea, cuando la Biblia es muy específica, cuando se está tratando de hablar de algo. Ahí hay dos versos donde se te habla a ti del nombre. Entonces, a donde está la confusión es que la gente lo ha malentendido. Sí. Es en Lucas, mi gente, en Lucas capítulo 1, verso 31. Sí. ¿Busca cuál? Lucas capítulo 1, verso 31. Aquí que está la confusión de la gente. Ahí, Que la gente que la gente lo ha malentendido. sí, ahí que está la confusión de las personas cuando leen eso. Entonces, ya rápidamente la gente lo entiende que se está hablando de Jesús literal. Lucas capítulo 1, verso 31. Y dice ahí: y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahí. Esa es la confusión que la gente tiene cuando se dice en el nombre de Jesús. La gente rápidamente entiende y comprende que se está hablando del personaje de ese que está ahí, Sí. Jesús. Pero como vos me repetí, cuando la Biblia es bien específica, lo que le leímos anteriormente, la gramática hubiese dicho Jesús también. Sí. En lo que creen en Jesús. Juan capítulo 1, verso 12. Y en Hechos capítulo 4, verso 12. Entonces, aquí en Mateo se repite lo mismo. En Mateo capítulo 1,
verso 21. Mateo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dice ahí. Entonces ahí es que viene la confusión de las personas cuando se le dice en el nombre de Jesús. Ellos piensan y entienden que se está hablando de Jesús, literal. Así por como le estamos explicando, cuando le explicamos, cuando ustedes le hacen la pregunta a un cristiano convencional, ¿cuál es el nombre de Jesús? Rápidamente, él te va a decir a ti, Jesús. Por esos dos versos. Por esos dos versos. Esos dos versos que lo han entendido, que lo han malentendido. Exactamente. Durante siglos. Sí. Esos dos versos, amigos, lo han entendido durante siglos. Y siglos y siglos. Te hacemos la pregunta. ¿Cuál es el nombre de Jesús? No sabe. No sabe porque que eso a ti no se te ha hablado. A ti no te han hablado de eso. Exacto. La teología sabe el nombre de él. Y no te lo va a decir. Los estudiosos bíblicos saben lo que te estamos hablando. Pero no te lo van a decir a ti. ¿Y por qué, muchachos, no me lo van a decir a ti? A mí. Bueno, porque eso es lo que va a confundir a la gente. Ellos entienden que la gente se confundirán. Como está la gente ahora mismo. ¿Y qué se fuman ustedes? No hemos fumado nada. Son casi 70,000 horas de estudio bíblico y de meditación bíblica. Eso es eso. Entonces, la gente tiene, estos líderes que andan por aquí, preguntarse esa misma pregunta, ¿cuál es el nombre de Jesús? Exacto. Estos tipos, yo me topé con dos locos ahí en internet y están diciendo ellos que cuál es el nombre de Jesús. Pero yo leo aquí que me dicen Lucas y Mateo que llamarán su nombre Jesús. Y te estamos diciéndote a ti que ese no es el nombre de él. Literalmente, como tú lo entiendes. Sí, tú sabes que también nosotros hicimos un video hace mucho donde nosotros dijimos en el video que Jesús no es el que salva. Uh-huh. Y mucha gente se escandalizaron Y no entendieron cuando dijimos en ese entonces que Jesús no es el que salva. No estamos hablando del personaje, del cuerpo, porque así era que se le llamaba a ese cuerpo. Exacto, eso es lo que la gente tiene que entender. Esto aquí, señores, miren eso. Los que están hablando yo aquí, están hablando ellos del nacimiento de un cuerpo. Y sabemos aquí que es un cuerpo. Un hombre. Ellos están hablando de eso. Aquí. No del nombre. Verdaderamente de él. Y no están hablando de eso. Recuerda que eso está en capítulo 1. Ellos están tratando de explicarle a la gente cómo fue ¿Cómo se formó? Exacto, el principio de cómo se formó. Uh-huh. Aquí, entonces, ellos ahí están diciendo que ese cuerpo le llamaban así. Jesús o Yeshua. Pero eso no es el nombre de él. Recuerda que Jesucristo habla. Sí. Aquí son narradores. Jesucristo habla. Tú sabes. Sí, porque mira, ya aquí como te dice a ti en Juan, dice que más todo lo que le recibieron en lo que creen en su nombre. Uh-huh. Y después te dice a ti los Hechos, capítulo 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Exacto. No hay otro nombre.
Por eso el título, ¿cuál es el nombre de Jesús? Y ya explicamos ya en Lucas y en Mateo que se le decía así era a ese cuerpo. Ujú. Pero ese cuerpo tenía un nombre. El que escribió los Hechos sabía cuál era el nombre. Todos ellos sabían. El que escribió los Hechos, capítulo 4, verso 12, era más fácil decir en lo que creen en Jesús, literal. Todos ellos saben lo que significa en el nombre de fulano Exacto. Entonces, o en mi nombre. exactamente. Entonces, ya también en Juan capítulo 1, verso 12, era más fácil la gramática decir en lo que creen en lo que creen en Jesús, literalmente, para todos aquellos que entienden y comprenden que el nombre de Jesús es Jesús. Nosotros entendemos eso, que el 100% del cristiano O Yeshua, piensa que se eso. levanta una cepa ahora, como tú dijiste al principio, Sí, que no es Jesús, porque la J se inventó en estos días, sí. que es Yeshua. Exactamente, o sea, que no se está hablando de Jesús literalmente, porque aquí en Colosense capítulo 4 del 10 al 11, en Colosense capítulo 10 y 4, para que ustedes comprendan y entiendan que no se está hablando de eso literalmente. Capítulo 4, ¿verdad? Sí, Colosense capítulo 4 del 10 al 11. Ahí dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, lo saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros recibidle, y a Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me han ayudado en el reino de Dios. Sí. Ahí te mencionan a un Jesús para que tú comprendas y entiendas que no es lo que las personas siempre han creído y han entendido. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Aquí hay un Jesús. Colosenses capítulo 4 del 10 al 11. Verso 11. Colosenses capítulo 4, verso 11. Hay un Jesús. ¿Qué te quiere decir eso? Que no es literalmente como tú lo entiendes. Ese Jesús también era Yeshua, porque la J se inventó en estos días. Queremos que tú sepas y que tú entiendas ahí que lo que a ti te vinieron diciendo, todo eso, lo han malentendido y te lo dieron a ti y tú lo entiendes tal cual, el cual ha sido una falsa. Queremos saber aquí, queremos que tú entiendas ahí y comprendas que cuál es el nombre de Jesús. Eso nunca se ha estudiado eso. No. Eso, estoy seguro de eso, en este tiempo. Quizá lo que sabían antes, ellos sabían. Lo que se murieron a cientos y cientos de años atrás, y miles de años atrás. Ellos sabían. Lo que no sabemos somos nosotros. Y vuelvo y repito, ese tema hoy en día no se ha tocado nunca. ¿Por qué, muchachos, tan seguros así ustedes? Bueno, porque que tú entiendes que el nombre de Jesús es Jesús, Exacto. o Yeshua, o Yahshua. Así tú entiendes. Papá. Entonces está equivocadísimo. Si lo sigue pensando así, va a estar frito como un huevo toda la vida. Muchachos, Sí, claro. pero yo he orado y digo, he echado fuera demonio y digo y digo ese nombre. Sí, yo sé que tú lo dices así. Yo sé eso. Sí. Y vuelvo y te repito, ¿cuál es el nombre de Jesús? Porque si está diciendo que es Jesús, está equivocado. No es Jesús. Exacto. Pero él tiene un nombre. Y en el nombre de él era que hacían todo eso. Que hacían milagros, que resucitaban muertos. Exacto. Un taque ahí. El nombre
Ujú. de Jesús. El nombre de Jesús. Sí. Entonces la gente piensa que el nombre de Jesús es Jesús. Lo que pasa, exactamente, la Biblia está a sí mismo. Sí. ¿Tú entiendes? Estoy hablando con la gente, es muy yo con esta llamada. Sí. Entonces, mi gente, nosotros hemos venido aquí escuchando eso por miles y miles de años. Cuando se le habla a las personas en el nombre de Jesús, la gente rápidamente capta y entiende y comprende que se está hablando de Jesús. Pero Jesús simplemente se le llamaba a ese cuerpo, pero ese cuerpo tenía un nombre. Por eso es que en los Hechos, capítulo 4 dice, y no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Ese nombre que tenía Jesús era que te dice a ti en los Hechos que podamos ser salvos, no Jesús. Jesús se le llamaba al cuerpo, pero el cuerpo tenía un nombre. Mi gente, que eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan y comprendan. Cuando se le dice en el nombre de Jesús, el cristiano convencional que ora mucho y ayuna, entiende y comprende que se está hablando de Jesús. Y ya en Colosenses capítulo 4, verso 11, ahí vemos a un Jesús que andaba con Pablo. O sea, que lo que te quieren decir a ti la Biblia, que no es en eso literal. Sí. Es lo que queremos decirte a ti. Entonces, la Biblia es bien específica cuando en Juan capítulo 1, verso 12, dice, más todo lo que le recibieron, en lo que creen en su nombre, Ujú. en lo que creen en Jesús, en su nombre, En el nombre de Él. en el nombre de Él, no de Él propio, no es un nombre propio. Jesús no es un nombre propio. Así se le llamaba a ese cuerpo, Jesús. Sí. Que eso es lo que nosotros queremos que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo cuando le leímos esos versos al principio, donde dice así, más a lo que creen en su nombre. Y después en Hechos capítulo 4, verso 12, te dice a ti que no hay otro nombre dado a los hombres. Tú sabes que la Biblia está escrita de una manera bien, bien interesante. Ujú. Porque nosotros escribimos a sí mismo, como, o sea, como está escrito en la Biblia, el nombre de Jesús. Lo que pasa es que añadimos cuál es el nombre. Aquí, nosotros añadimos eso. Pero en la Biblia tú te vas a topar el nombre de Jesús. Exacto. En la Biblia tú te vas a topar. Pero eso está como incrustado, porque cuando ellos se están refiriendo a algo que pertenece a Él. Ujú. ¿Tú entiendes? Exacto. Como el carro de fulano. Por ejemplo, para que la gente entienda. Sí. Un ejemplo. El carro de fulano o tal cosa de fulano. Entonces, por eso le hicimos una pregunta que cuál es el nombre de él. El nombre de Jesús. Sí. Porque también recuerden que en el Viejo Testamento Jehová dice mi nombre. Pero no Jehová literalmente. Porque él tiene un nombre. Dice Francisco Moreno, dice, el nombre era el que regía al cuerpo de Jesús. Dice Francisco Moreno. Exactamente. El nombre de Jesús es el Evangelio. Lo que él venía aquí predicando. Exacto. El Evangelio. Vamos a ponerlo aquí. O sea que en la Biblia tomaron esa y la cambiaron del Evangelio y le pusieron el nombre. Sí. El nombre de Jesús. Porque ellos le llaman de diferente nombre. Al Evangelio le llaman también el Hijo del Hombre. Sí.
Mi gente, denle me gusta al video, compártalo. O sea que ellos en vez de ponerle, ellos lo cambiaron. En vez de decir el evangelio de Jesús, le pusieron el nombre de Jesús. Sí. En vez de ponerle de esa manera, el evangelio de Jesús, en la Biblia lo pusieron el nombre de Jesús. Sí, porque es como le dijimos a la gente hace mucho, que es algo que es como está oculto. Así ellos ocultan la cosa para el literalista. Exacto. El literalista va a pensar, bueno, que es literalmente ese nombre de él. Exacto. Pero Está hablando de Jesús literal. Pero tú sabes que eso está escrito, como siempre le decimos a la gente, esotérico, de una forma esotérica, como encubierto, para el que no entiende, no entienda nunca. Entonces, cuando ellos te hablan a ti del nombre de Jesús, se están refiriendo del evangelio de Jesús. También cuando se dice Jesucristo, tú estás diciendo en una forma como abreviada, el evangelio de Jesús. Sí, sí, claro. Entonces aquí te dice a ti en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, en los que creen en su nombre. Lo que creen en su evangelio. Exacto. Entonces, esa palabra de su nombre, ellos la pusieron así, pero ya nosotros sabemos que esa palabra de su nombre se está refiriendo a su evangelio. Lo que los regía. Como dice Francisco Moreno, lo que regía el cuerpo. Entonces te dice a ti ahí, lo que creen en su evangelio, también se puede decir lo que creen en su nombre. Sí. Pero el nombre de él es el evangelio. Entonces, en Hechos capítulo 4, verso 12, te dice a ti, ahí, Hechos capítulo 4, verso 12, que no hay... Hechos, ¿verdad? Digo, está ahí mismo. Sí, está escrito ahí, que no hay otro nombre, te dice, no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro evangelio. O sea, lo que te quiere decir a ti ahí, que no hay otro evangelio. Así que dice, no hay otro nombre, ¿verdad? Sí. Sí, en Hechos capítulo 4. No hay otro nombre dado a los hombres. Exactamente, por eso fue cuando dijimos en un video que Jesús no es el que salva, nos estamos refiriendo en el cuerpo, Al nombre literal. el nombre literal. Entonces, aquí en Hechos te dice a ti, ahí 4:11, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres podamos ser salvos. Entonces ahí ya tú vas a comprender y entender que se está hablando del evangelio de Jesús. Cuando se te habla a ti de nombre, ahí se está hablando del evangelio, no de Jesús, sino del evangelio de él, de su evangelio. Yo creo que el mundo fanatizó a la gente. Es que la gente es fanática, mano, en verdad. La gente literalmente fanático. Y la gente se fanatizó con eso, con ese nombre. Exactamente. Mira como Fernando dice, a los que creen en su evangelio. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, como lo está entendiendo Fernando. Lo que quieren decir lo que quiere decir el libro. Entonces nosotros lo hemos fanatizado tanto y lo hemos tomado tan con emociones que pensamos que el nombre de Jesús es Jesús literal. Y no se está hablando de eso, se está hablando de su evangelio, como está escrito en Juan capítulo 1, verso 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sí, a los que creen en su evangelio. Señores, ¿y por qué estamos nosotros hablando de esto? Y no los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos no pueden hablártelo. Son cristianos evangélicos. No pueden hablártelo. Eso es una ley. Sí. El que está dentro de un mundo no te va a hablar a ti de ahí. Es alguien de afuera que lo va a hablar. Eso va en contra de la ley.
el que está dentro de un mundo, y digo mundo en sentido porque aquí cada cosa es un mundo. La religión es un mundo de nunca acabar, profunda. Y ellos no te lo van a decir. ¿Qué? Cosas como esta, que ellos saben. Y si nos escuchan a nosotros, que somos pequeños, van a tratar de ridiculizarnos, porque recuerda que la batuta la tienen ellos. ¿Ok? Pero ellos te hablan mentira, ellos no pueden decirte la verdad a ti. De nada bíblico, nada. Este tema, eso tiene que ser cosas pequeñas, de principiantes. Sí, claro, claro. Ese tema tiene que ser cosa de principiantes y hoy en día, si nosotros tratando de explicar ese tema, se nos complica porque la gente tiene todo aquí lavado. Sí, ya. ¿Entiendes? Y tanto que se repite la cosa. Pero eso es cosa de principiantes. Eso. Ya cuando tú lo sabes y tú estudias la Biblia desde el punto de vista racional, buscando qué la Biblia te dice, tú vas a decir, pero eso son cosas que son de principiantes. Eso es para niños. Sí. Ya tú sabes por dónde que va la gente. Los cristianos, ya tú sabes por dónde que van ellos. Sí. Si son cosas de niños. Saber eso. Sí, mira, y tú sabes que ya al tener ese concepto, ya que el nombre de él es su evangelio, vamos a leer otro verso que está en Mateo capítulo 10, verso 22. De lo que dice ahí Francisco. Fernando, creo que fue que dijo. Mateo capítulo 10. 10, 22. O sea, a lo que escribió Fernando, dice ahí, Mateo capítulo 10, 22. Eso es Jesús hablando. Uh-huh. Dice aquí, y serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Uh-huh. Dice ahí Jesús. Y te estamos explicándole que cuando él dice serán aborrecidos por causa de mi nombre, no se está hablando de Jesús. Uh-huh. Él no está hablando de él, sino de su evangelio. Exacto. Y la gente tan fanatizado que ellos dicen que tú dices Jesús y que para el Medio Oriente y te comen con yuca. Sí. Porque también esa gente también tan extraviadísimo como los cristianos. Oye, eso está interesante ahí. Ya el que entendió del nombre, ese sinónimo de nombre, se está hablando del evangelio de él. Y ahí lo está diciendo él ahí. Y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre. O serán aborrecidos todos por causa de mi evangelio, dice Jesús. No de Jesús literal, sino de lo que él venía aquí anunciando. Que eso fue lo que nosotros le dijimos a las personas, que Jesús no es el que salva, sino lo que él venía aquí hablando. Como está escrito en Hechos capítulo 4, verso 11. Tú sabes que yo le dije hace mucho, porque la gente, ¿sabes? Estaba hablando del evangelio de él. Estaba hablando, ¿verdad? Sí. Y nosotros, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, cuando yo creo que estábamos en el carro cuando eso, que nosotros le dijimos que ahí no está. Uh-huh. Sí. Escrito así. Escrito el evangelio. Sí, claro. En el video pasado, creo que fue, nosotros dijimos que el evangelio está crucificado. Sí, está vetado. No se puede practicar y no se puede hablar. Basta ahí. Ahí se habla. Sí, claro. Claro, es así. Mira cómo dice aquí en Mateo capítulo 24, verso 9. Mateo capítulo 24, verso 9, hablando del nombre. Hablando del nombre.
Y el nombre es el Evangelio, el Hijo del Hombre. Para que tengan algo bien claro aquí. Y dice ahí en el 9, dice, entonces los entregarán a tribulación. ¿Cuál es el verso? Mateo 24, 9. Okay. Mateo 24, 9. Y dice, entonces lo entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dice, vuelve y lo repite. Por causa de mi nombre. O sea, por toda la gente. Exacto. Dice ahí. Pero ¿de cuál nombre? No de Jesús. Ya lo explicamos ya. Sino de su evangelio. Pero si te está hablando a toda la gente, significa que no es eso, man. Es algo más profundo de ahí. Y le dijimos que el evangelio es lo adverso a lo del mundo, a todo lo que tuve en el mundo. Sí. Según lo que dice el libro. Eso es, o sea, cuando te digo a ti que no estaba escrito ahí, que con lujos y detalles. Lo único que te dicen a ti que es adverso a lo que es A cómo la gente convive aquí. Cómo se convive aquí. Exacto. Entonces, de la única manera es que la gente esté en contra de ti, no va a ser por un simple nombre, que hay millones y millones de gente con ese nombre. Hay muchísima gente que se llama Jesús Pérez. Usted seguro tiene un primo que se llama Jesús Rodríguez o Jesús Peralta. En Latinoamérica eso es lo que más abunda, los Jesús, Sí. literalmente. Sí. Y en la Biblia, en Colosenses capítulo 4, verso 11, ahí vemos a un Jesús. O sea, que no se está hablando de eso literal. Eso es lo que queremos decirlo. O sea, para que la gente te odie. Tiene que ser algo más grande que eso. Sí, claro. Y por eso le estamos diciendo a ustedes y explicándole aquí cuál es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el Evangelio. Es el nombre de Él. Lo que Él venía aquí hablando o anunciando. Sí, claro. Ya seguro ya la gente han podido comprender lo que no han lo que nos están escuchando. Ya saben más, ya. Sí, y que lo pueden seguir estudiando en su casa. Exactamente. Entonces, aquí en Juan capítulo 15, verso 21. Dice aquí, mas todo esto le harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Dice ahí, eso es Jesús hablando ahí, que está en letras rojas. Dice ahí, Juan capítulo 15, verso 21. Mas todo esto le harán por causa de mi nombre. Y ya le explicamos cuál es el nombre. Por causa de su evangelio. Puede decirlo por causa de mi evangelio. De lo que he venido aquí anunciándole a los hombres aquí. Como está escrito ahí en Hechos capítulo 4, verso 12. 10 también aquí. No, en Hechos capítulo 4, verso 12. En Colosenses también lo dice. 11. 4:11. Sí, pero ahí se está hablando de otro Jesús en Colosenses. Que no es el nombre literalmente como nosotros lo entendemos. Ahí en el 4 dice que ese Jesús que estaba en Colosenses, que Pablo está hablando, lo iba a visitar a la cárcel, a Pablo. En Colosenses 4:11. Sí, pero él te dice a ti de que lo han ayudado a hablar del reino. Exactamente. Que el reino es eso. Exacto. El nombre de Jesús. El reino también, el evangelio. El reino de los cielos. Y le dijimos a ustedes que aquí hay un reino. Entonces, ese grupo de gente, ellos trataban de hablar a la gente de ese reino. Lo mismo que hace Jesucristo. Sí, claro. Él le hablaba de su nombre. Jesucristo le hablaba de su nombre. Exacto. Le enseñaba a sus discípulos de su nombre y le enseñó
su nombre, le enseñó. Ujú. Sí, muy interesante eso, que eso deberían explicárselo a esta gente, pero es más fácil repetir lo que siempre se ha escuchado que meditar ese libro y estudiarlo. Es más fácil vivir repitiendo. Entonces aquí en Juan capítulo 17, verso 6, está hablando de lo mismo. Dice, muy interesante aquí lo que se dice aquí. Dice aquí, he manifestado tu nombre aquí. Eso es Jesús, eso es Jesús hablando Eso ahí. es Jesús, exactamente. Está como orando, Ajá, él está orando. como orando, era que estaba. Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ujú. Eso, exacto. Entonces, aquí vemos que él está hablando en primera persona. Aquí. Ujú. Él está orando Sí, y dice que he manifestado tu nombre. Si ve como la gente entiende, él hubiese dicho, yo he manifestado mi nombre a los hombres. a los hombres. Exacto. Ahí ves, como tú estás viendo, la gramática Exacto. que cambia. Ujú. Pero no se está hablando de él, porque él sabía, por eso, o sea, yo y toda esa gente que estaban ahí, que están hablando en segunda persona, dicen el nombre de Jesús, pero él va a decir, yo, a Dios, yo he manifestado tu nombre. O sea, está hablando con el Padre ahí. Sí, He manifestado tu nombre a los hombres. O sea, le he enseñado tu nombre. exacto, que es lo que dice en los Hechos, Pablo, o el que escribió los Hechos, Sí. que no hay quien, o sea, debajo del cielo, otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Exacto, entonces él, Está hablando del Evangelio de Jesús. que es el nombre del Padre. De ahí viene lo que es el nombre del Padre. Sí. Sí, claro. Cuando se habla del nombre del Padre, se está hablando del Evangelio hoy. Sí, claro. Es así mismo como estamos explicando. Mira, aquí volvemos aquí en Juan 17, verso 12. Juan 17, verso 12, dice lo mismo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió. Dice Eso ahí mismo en el verso cuál? verso 12. 6 y 12. Exacto. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. Dice ahí. Muy interesante eso. Es muy interesante eso. ¿Tú sabes por qué? Por lo que él está diciendo. Sí, claro. Sí. Sí, así. Pasa que la gente, cuando se le dice, está, que la gente lo han escuchado tanto eso, que ya cuando se le dice en el nombre de Jesús, la gente piensa y entiende que se está hablando de Jesús literal. Exacto, señores, miren, cuando la Biblia te habla a ti, la Biblia, no la gente, cuando la Biblia te habla a ti del nombre de Jesús, se está refiriendo al Evangelio, no el nombre de él literalmente. Recuerden que la gente dice una cosa, pero la Biblia dice otra. Y nosotros vinimos por aquí diciéndote a ti lo que dice, lo que está diciendo la Biblia. No lo que está diciendo los hombres. Los hombres aquí, ellos no te van a decir nada, están perdidas. Y el que sabe de eso está callado. Mejor está callado, enriqueciéndose a que te llamen loco. Mejor se lo deja hacia la gente. ¿Quién va a coger lucha? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de ¿Quién va a coger lucha como con 300 gente sentado en un banco? Que ya tienen ya su mente ya. Claro, en vez de decirle, pero que va a traer ya confusión a la gente. Pero eso tiene que ir explicando Ese tema, por paso, ese tema, uno lo tiró por aquí. Y son poca gente que va a entender eso. Porque ya tienen su mente
ya lavada. Sí, claro. Y yo creo que tú y yo no somos nadie para venir de allá para acá a cambiar la mente. No, eso es, la gente si tiene esa voluntad De querer saber. de querer saber, de que mierda, es verdad, esta gente a nosotros nos mintieron. Sí, claro. Eso es un libro que es difícilmente de entender. Sí, Mi hermano, cuando usted lee eso y usted es una persona literalista, en el nombre de Jesús, usted va a entender que es eso. que es Jesús. Y punto. Y no hay quien te saque de ahí. No importa si tú eres abogado, ingeniero, si tú eres literalista, tú vas a entenderlo así. Y eso es lo que entiende todo el mundo. Sí, claro, es así. Pero para saber eso, toca solamente estudiar eso. Usted agarra, usted lo estudia, porque la Biblia está llena de eso. Claro. De todo eso, de ese tema en específico, del nombre de Jesús, del Evangelio, de lo que él venía aquí hablando, de todo eso está lleno la Biblia. El Nuevo Testamento específicamente. Pero es muy interesante. Es muy interesante también que usted se le despierte esa gana de querer saber. ¿Qué ganamos nosotros con todo eso? Bueno, que nosotros sepamos. Porque así no tiramos y no tiramos así un tiro al aire. Sí, claro. ¿Tú me estás entendiendo? Esa es una. Saber te va a permitir a ti, te va a dar, primeramente, te va a dar poder. El saber es poder. No va a venir un pendango por ahí a engañarte a ti. Eso es lo primero. Ni a tu familia, ni a pues tú vas a saber. Y lo segundo es que tú vamos a ir al target. Ujú. En un target, nosotros, un ejemplo, no vamos a tirar la bala para allá. No, Vamos a tirar para el darle- target. Exacto. ¿Tú entiendes? Sí. Por eso es que tú no escuchas a la gente hablando del evangelio. Aquí nadie habla del evangelio, hermano. No. Ninguno de estos predicadores. El nombre de Jesús. De Jesucristo. Literalmente así Jesús. En inglés, en cualquier idioma. En inglés, en Jesus King. Sí. Yo me imagino a Jesucristo mirando desde lejos. Por eso, yo me imagino a Jesucristo mirando desde lejos. ¿Hasta cuándo? Así, diante, pero van a ¿Hasta seguir. cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta Pero- cuándo es que van a seguir? Pero no soy yo. El evangelio. Y ellos, ¿tú entiendes lo que te digo? Exacto, exacto. Es como que O sea si yo que- fuera él. O sea que el mundo lo idolatró fue. El Exactamente. mundo idolatró fue al personaje. Exacto. Si no lo que él venía aquí hablando. No. No, eso no, porque acuérdate que eso está crucificado. Ujú. Eso lo crucificaron, el mundo lo crucificó. El que crucificaron, lo que Jesús venía aquí hablando. Hey, oye lo que te voy a decir. Escucha, presta atención. Jesús, escucha mi gente, escúchame. Jesús literalmente, literal. Escucha. Jesús literalmente cambia vida. Literal. Ahora, el nombre de Jesús, el nombre de él, ¿verdad? Que es el Evangelio, Ujú. cambia el mundo. El Evangelio. Y por eso está crucificado. Por eso aquí, el mundo, recuerda que la gente ven por aquí, él cambia vida. Jesús literal. Sí, men. A un borracho te lo puede a ti sanar. ¿A quién le conviene eso? Recuerda que existe Alcohólicos Anónimos, Sí, claro. que también sanan a los borrachos.
Lo establece, lo establece. Hermano mío, Jesús cambia vida. Pero cuando estaba Jesús aquí, Él no quería cambiar vida. Lo que quería cambiar era el mundo. Porque lo que Él hablaba, su nombre, cambiaba el mundo. Sí, Y eso fue lo que el mundo crucificó eso. el Hijo del Hombre. Exacto. Crucificó al Hijo del Hombre, no a Jesús. Jesús no conforma un cuerpo. Ellos fueron perseguidos y asesinados Sí, y entonces, encarcelados. por eso es que aquí, Por eso nosotros vemos lo que vemos, men. sí, claro. Y que tus ojos no te engañen. Yo te estoy hablando a ti la real. Jesús, vuelvo y te repito, Él cambia vida. Aquí. Y como nosotros somos egoístas, de nacimiento, bueno, el que se quiera salvar que venga a los pies de Jesús, te va a decir la gente. Sí, claro. Y el mundo, no, el mundo es así. Nosotros hemos hablado de todos esos temas en este canal. Sí, y también se le dice al Hijo del Hombre, se le dice el Cordero, como en Juan, el Cordero que quita el pecado del mundo. No Jesús, sino lo que hablaba Jesús. Exacto. El Evangelio, su nombre. Eso es lo que quita el pecado. ¿Y cuál es el pecado? El sistema. Por eso es que fue vetado, fue crucificado y el mundo idolatró al personaje. Lo idolatra. Exacto, idolatró y lo idolatra hasta el sol de hoy a ese nombre, literal. ¿Entiendes? No el evangelio de Jesús, sino el nombre de él. Jesús literal. Tú sabes que nosotros dijimos hace mucho, cuando empezamos hace mucho, que la diferencia de nosotros es a la gente que nosotros creemos en lo que Jesús creía. Sí, claro. Está escrito en la Biblia. Sí. Está escrito. Él te dice, él dice, el que cree en mí, no cree en mí. Oye lo que dice Jesucristo. Sí, claro. Porque lo que vine anunciando. El que cree en mí, no cree en mí. Y nosotros aquella vez le dijimos a la gente, nosotros creemos en lo que Jesús decía. Sí. Sí, su nombre. Hace muchos años de eso, más. Sí. Su nombre. Está en Juan capítulo 1, verso 12. Más todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre. Y nosotros sabemos ya qué es lo que es el nombre, que eso es su evangelio. Y no hemos dicho a ustedes que nosotros creemos lo que Jesús hablaba. ¿Y qué es lo que Jesús hablaba? El nombre de él, su evangelio. Lo que le estamos explicando a ustedes. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El evangelio. Se puede decir así. El evangelio de Jesús. Se puede decir así. Vamos a ver qué dice la gente. O sea, se puede contestar. Exactamente. Esto se puede contestar. La respuesta es, o sea, la pregunta es, ¿cuál es el nombre de Jesús? La respuesta es el evangelio. Su evangelio. Exactamente. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El evangelio. Sí, claro. Sí, así. A lo que Dios nos puso, ¿vale? Vamos a ver qué dice la gente. A lo que Dios nos puso, mano, ¿eh? Una persona que no estaba en este mundo de leedera de Biblia y de estudiarla. Uno estaba en su mundo, mi gente. Uno era quitado de toda esta cosa. Y se lo hemos dicho muchísimas veces que nosotros nunca nos hemos congregado en ningún tipo de denominación. Hemos ido de visitantes, sí, como todo el mundo,
han visitado la iglesia, pero nunca nos hemos congregado y que como en una congregación como tal. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo? Dice aquí, dice Cintia Paliza, dice, recordemos de que Jehová también tiene su propio estilo de salvación, así como la tiene Jesús. Sí, claro. Sí, y su nombre. Sí. Dice Fernando, ando de ahí saludando los que están ahí. Déjame ver. Fernando dice, aborrecido por su evangelio, palabra de verdad, no adulterada. Dice aquí, el día que el mundo será aborrecido, será el día en que prediquen el evangelio, pero predicar no quiere decir hablar literal. Lo que yo te dije a ti una vez, que eso que dice Francisco, que eso de predicar no es hablar, sino practicarlo. Sí. El evangelio se practica, mi gente. Así como ustedes lo ven a Jesús en la historia que está ahí escrito en la Biblia, él lo practicaba, su evangelio. Entonces ahí dice él, es en realidad ponerlo en práctica en cuanto se manifiesta. ¿Entiendes? Que eso viene siendo, hay una parte donde dice a ti que es como en Mateo, que dice que serán testimonios será predicado el evangelio del reino. Para testimonio a las naciones. Exactamente. O sea que cuando se sepa ese evangelio de Jesús o el nombre de él, será practicado o predicado en el sentido de practicarlo, de hacerlo. Como está diciendo ahí Fernando, que predicar no es literalmente hablar de que en una esquina, Sí. sino practicarlo. Pero recuerda que está vetado. Exactamente. Entonces, Por eso no vemos a nadie. Entonces, se dice que el evangelio Y cuando decimos nadie, estamos hablando de naciones. es exacto, o sea, que no se ha practicado todavía, que no se ha practicado todavía el evangelio de él. Entonces, te dice a ti que el evangelio va a venir por la gente. La gente que va a venir practicándolo, el evangelio de Jesús. Y mira aquí, como dice, que me faltó este verso, en Juan capítulo 17, verso 26. Vamos a leerlo de un pronto. Juan 17, verso 26. Dice aquí, y le he dado a conocer tu nombre. Dice ahí. Vuelvo y repito, Juan capítulo 17, verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que con el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, que ahí te está también diciendo lo mismo que está hablando en Hechos. No hay otro nombre dado a los hombres. Entonces, lo mismo que está hablando Jesús ahí. Y le he dado a conocer tu nombre. Se lo está diciendo, está orando, diciéndoselo a su padre, diciéndole así a su padre, le he dado a conocer tu nombre. ¿A quién? A sus discípulos. Exacto. Exacto. Y el nombre es el Evangelio. Y el Evangelio es, como aquí ya no estuvo el mundo, como está el mundo, y tú piensas que no hay otra manera de vivir. Entonces, esa es la otra manera de vivir. Exacto. Y mira cómo dice aquí Cintia Paliza. En la manifestación, que es la práctica, está el problema. Ese es el problema.
Cuando la gente empiecen a hacerlo, serán perseguidos. Igual como ellos. Sí, claro. Lo mismo que lo dice a ti, que ahí el verso dice que si a ustedes lo persiguieron, acuérdense que a mí me persiguieron primero. ¿Por qué lo perseguían? Porque estaba anunciando el evangelio. Jesús, su nombre. Ya cuando la persona tiene el concepto ya de qué es lo que es el nombre de él, ya va a saber qué es lo que él hablaba y va a saber por qué lo perseguían, por qué lo aborrecían, por qué le decían montones de cosas. Porque hay una parte donde Jesús sana a alguien en un lugar y de ese lugar le dicen que no lo quieren. Como literalmente usted sana a una persona en su vecindario y en ese mismo vecindario te van a decir a ti que no te quieren, que vete de aquí. Tú sabes que cuando yo empecé a leer la Biblia, eso me chocó a mí, ese pasaje. Sí. Sí, porque tú dices, wow, ¿qué clase de gente eran esas? O sea, de una manera literal, ¿qué clase de gente eran esas que tú le sana a uno de su, tú sabes, del vecindario, Sí, claro. del pueblo, Sí. y por tú simplemente sanarlo a ese tipo literal, te agarran toda la multitud y te dicen a ti que te vayas de ahí? Eso no tiene sentido. No, pero si lo traemos a un plano cotidiano, ninguna persona te va a decir a ti que te vaya. Exacto, por eso te estoy diciendo. No tiene sentido. Cuando yo leí eso, cuando yo recién empecé a leer la Biblia, eso me chocó a mí, pues yo dije, contra, ¿por qué clase de gente eran esa gente? Eso no tiene sentido. ¿Cómo así? Porque supuestamente le hizo un bien. Sí, y mira cómo aquí ya dice también antes de, y te dirán, no te es lícito llevar tu lecho, que eso es lo que no se puede. Ujú. En la práctica es eso. Sí. No te es lícito cargar tu lecho, o sea, no te es lícito practicar eso. O sea, coge tu lecho y anda. En montones de versos ahí Jesús le dice a la gente, coge tu lecho y anda. Y le dicen al que cogió su lecho y anduvo, que te es lícito cargar tu lecho. Aquí no, aquí no, aquí no se puede. O sea, ya cuando usted comienza a pensar en todo lo que se hacía, tú dices, ya, pero es que es imposible. Entonces lo tenían, por eso que dicen que lo crucificaron. Nosotros le hemos hablado a la gente que el mundo ha venido vagando en círculo, viviendo del reino en reino. Ujú. Y todos los reinos han sido practicados aquí. ¿Y cuál es el único reino que no se ha practicado? Bueno, el de Jesús. ¿Por qué? Porque está crucificado, no se puede. Ese reino no se puede practicar. Todos los reinos sí se han practicado aquí. Todo tipo de gobierno se han practicado, todo tipo de reino. Menos ese reino. Porque está vetado, está crucificado por el mundo. Mira, dice Cintia Paliza, dice, el mundo religioso y no religioso idolatra al Jesús literal, eh, ensangrentado. Es el que la gente que está. Ese fue lo que le dio el mundo. Eso fue el que el mundo dio para que idolatren a eso. Ujú. No el evangelio. Es como se lo expliqué aquí. Ese Jesús cambia vida, hermano. Sí, claro. Y ahí es que como la gente ve por los ojos. Sí. Tú no ves que mucha gente, un ejemplo, si tú te conviertes al cristianismo, si yo me convierto así literalmente al cristianismo, yo tengo que estar vestido diferente y hablando diferente. Para hacerle creer a la gente que sí, que Jesús cambió. te cambió. Sí. Pues Sí, claro. ese Jesús que el mundo dio y que la gente se fanatizó, él cambia vida. Si te digo a ti que no, te estoy hablando mentira. Sí, claro. Pero Jesucristo hablaba era para cambiar este mundo. Esa es la diferencia. Y ese es el problema aquí. Ese es el gran problema del mundo. Creo que él venía aquí anunciando el evangelio para que la gente lo practicara, practicara eso.
para que pasara de muerte a vida. Y le enseñaba qué es lo que, qué es lo que tenían que hacer. ¿Tú sabes cómo ellos llaman esto aquí? ¿Mm? Ujú. La muerte. Literalmente nosotros estamos viviendo en la muerte. Sí, claro. Entonces lo que él venía ahí hablando era de que tú pases de muerte a vida. Men, el mundo es así. Jehová no tiene fin, es eterno. Le hemos hablado de eso también a la gente. Claro. En un video por ahí, creo. Porque Jehová es eterno. Ujú. Es eterno. Entonces, no va a cambiar, o sea, no tiene fin, es así. Lo que tenemos que coger somos nosotros y salirnos. Practicar, Por eso te decía a practicar ti, su evangelio. lo que ella dice, coge tu lecho y anda, Exacto, practicar lo que él habló. porque Jehová es eterno. Sí, practicar, los seres humanos, practicar el evangelio que Jesús enseñó. Exacto. No de una manera religiosa, mi gente. Porque si nosotros, manera religiosa, ahí está la religión y los pastores que te van a enseñar montones de cosas religiosamente hablando. Pero estamos hablando ahí de una manera de vivir, Sí, de una forma de vivir, una mente distinta a la que nosotros tenemos aquí. exacto. Y, señores, como yo le estoy hablando de eso a ustedes, cuando yo digo que Jehová es eterno y sabemos que Jehová es el mundo, aquí, es eterno y nosotros estamos aquí adentro, viviendo según el mundo, según la corriente del mundo. Sí, claro. El mundo no tiene fin. Así se lo digo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es la gente que tiene que salir del mundo. Sí, claro. Jehová es eterno. Ujú. Va a tener, el mundo se va a tener un fin cuando la gente salga de aquí. Salga. Que deje de practicar lo que se vive aquí. Ahí va a tener fin. Sí. Es un fin en sentido de que ya. Pero no es de que un fin en sentido de que se va a dejar de vivir así. De vivir como nosotros vivimos. ¿Entienden? Entonces, si nosotros dejamos de vivir como el mundo vive, vamos a pasar, como ellos dicen, de muerte a vida. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, Jesucristo está aquí, el mundo de él. El mundo de Jesucristo está aquí. Entonces, Jesús representaba eso, el puente, Ujú. para nosotros pasar para acá. Sí, claro. Porque tiene que haber, tú sabes, Ujú. como un puente. Nosotros hablamos de eso también en varios. Nosotros hemos hablado de muchos sí. temas que interesantes. Sí, claro. Pero el mundo tiene un fin. O sea, cuando digo que no va a tener un fin es como la gente lo entiende. Que se va a explotar. No. Pero se va a dejar de vivir así como vivimos en algún punto de la vida, cuando la gente entienda. Sí. Sí, muy interesante todo que hablamos aquí, mi gente. Cuando usted lo pone atención, sin fijarse en vestimenta o como nosotros hablamos, si usamos gorra o no usamos gorra, porque la gente eso es lo que anda buscando, vestimenta y que le hablen de una manera que están acostumbrados ya a escuchar. O sea, que ya su sentido están adormecido. De una manera política. O sea, al tener la persona su sentido adormecido, ya cuando le vienen hablándole distinto a lo que siempre ha escuchado y a lo que siempre ha visto, como no, así no me gusta, vengan distintos para yo escucharlo. Mientras tanto, no, yo mejor sigo escuchando a Dulcín y a Cas Luna y a esa gente, a esa comparsa de pastores aquí. Pero esa gente... ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Instruye al niño desde pequeño. Sí. Y cuando sea grande, no se aparta de eso, de lo que tú le enseñaste. Nosotros fuimos instruidos desde niños. ¿A qué? Bueno, a que lo que tú le estás diciendo. A que cuando tú te pares al frente de la multitud, tú tienes que estar bien vestido. Si tú te paras así, No, y hablando de cosas de la Biblia. cosas serias, sí, exacto, cosas serias, muy serias. Eso es serio para mucha gente. Y para nosotros también es serio. No porque venimos por aquí
vestido como nosotros nos sentimos cómodos, como la gente de abajo, no como políticos. Porque nosotros sabemos por ahí y no por ahí. Sí, Pero no claro. somos políticos. ¿Ok? Entonces, la gente cuando se le habla políticamente, ellos creen. El mundo amoldeó a la gente así, es así. Entonces, si tú le das sí a la gente, cuando están grandes ya, eso es lo que van a buscar. Va a ser muy, muy difícil. Va a ser muy difícil, va a ser 2 o 3 gatos, Sí, como lo que están aquí escuchándonos. 2 gaticos por ahí. Yo voy a decir, no, a mí no me importa eso, que como se viste la gente, sino el mensaje que estén dando. Sí, Pero claro. son poquitos. Pero la misma Biblia te dice literalmente que Jesús anduvo con 12 personas. Con poquito. 12. Y eso que te dice a ti en capítulo 6 de Juan, que se le iban yendo y se redujeron a 12. Eran más. Y se le iba, y se le quitaban de al lado por lo que hablaba. Nada más se quedaron 2. Imagínense, mi gente. Hay gente que tienen aquí miles y millones de gente que lo sigue. Jesús nada más anduvo literalmente con 12 personas. 12 nada más. ¿Mm? Sí, para que tú veas. Y el mundo hay mucha gente. Y en el mundo hay muchísima gente. Por eso que nosotros dijimos una vez, cuando comenzamos a hacer los videos, una sola gente que entienda lo que nosotros venimos aquí hablando, ya con eso nosotros nos íbamos a conformar. Y gracias a la vida ya hay muchísima, prácticamente lo que nosotros pensábamos. Hay más de 10 personas que han podido entender lo que nosotros hemos venido hablándole a la gente durante estos años. Sí. Que han podido comprender que no es como la religión lo ha dicho o los pastores. Sí, es así. Pero son estudios que primeramente usted tiene que estudiarlo de una forma racional. Y siempre se lo damos de consejo, no lo estudie de la forma emocional o a título personal, porque la vas a estar malentendiendo y vas a seguir en el mismo error que hemos estado todos estos años. O sea, desde el fondo de nuestra alma te lo decimos. El que quiera seguir perdiendo el tiempo y creyendo, lo puede seguir entendiéndolo de esa manera como tú lo entiendes. Y no hay problema. Ok, pero no le sirvan de tropiezo a otra gente. Deje que el que esté buscando que busque. Porque la misma Biblia te dice a ti que el que busca va a encontrar. Déjalo que busque, no le lave la cabeza a la gente. Con cosas que nosotros aprendimos de manera de ignorancia y seguimos en ella. Señores, estudien ese tema, estúdienlo. Cuando usted tenga tiempo, el que lo vea ya en referido el video, estudie eso con tiempo y no crea lo que usted escuche aquí. Lo que usted escuche aquí, usted lo pone ahí en hall, ponerlo ahí, en hall. Hay 2 tipos que están hablando ahí diciendo cosas raras. Déjame yo ponerlo en estudios. Yo voy a estudiar eso, lo que estos tipos están diciendo. Sí. Y te darás cuenta. Te va a dar mucha cuenta de muchas cosas. Ok. Vamos a dejarlo aquí. Esperemos que hayan entendido lo que quisimos decir con eso. No quisimos ofender a nadie con eso. Porque hay gente que se toma eso muy en serio. Sí. Muy en serio al punto de que te pueden quitar hasta la vida. Entonces, ¿entienden? Esto es así de serio, aunque no lo crean. Estudien eso, mi gente, y nosotros en el otro en vivo vamos a tratar de traer un tema igualmente interesante como ese. Y lo más importante es de que nosotros podamos entender qué es lo que están diciendo en la Biblia, qué es lo que ellos hablan, qué es lo que ellos narran, a qué se está refiriendo.
ellos. Como lo demostramos en este video, que mucha gente está muy confundida sobre el nombre. Y la Biblia, no, cuando te habla a ti del nombre de Jesús, no se está refiriendo al nombre literalmente de él, sino a su evangelio. ¿Ok? Así que queden con esa, señores. Se les quiere. Gracias por el cariño, por los comentarios. Que pasen buena noche y bendiciones a cada uno de ustedes.